historia inaudita, teñida del más oscuro y sobrenatural significado, se arraigó despiadadamente en mi memoria durante una noche de otoño sombría en octubre de 2001. El recuerdo de ella me aprisiona en las garras del miedo hasta el día de hoy, y creo que no me abandonará hasta mi último suspiro. Recuerdo cómo sobresalté abruptamente, siendo arrancado de un sueño profundo de manera brusca y violenta. La oscuridad absoluta y un débil, tímido susurro en la esquina lejana de la habitación. Con una especie de macabra obsesión, alguien ocasionalmente presionaba el timbre de la puerta. Se escuchó una voz aguda y nerviosa detrás de la puerta: «Apresúrate, abre la puerta. Conrad». El débil susurro en la habitación se convirtió en un frenético revuelo. «Parece que es el viejo Michael», dijo Conrad, levantando su corpulento cuerpo de un sofá en el que dormía, amablemente ofreciéndome su cómoda cama italiana. «¿Un incendio, quizás?», gritó, buscando sus pantuflas con los pies. «Un momento, estoy en ello. Apresúrate». El visitante no deseado no se calmaba. Él vino a verme. Él es el diablo en persona. Conrad encendió una lámpara de pie, arrastró sus zapatillas por el suelo y desbloqueó la puerta. Tan pronto como se abrió la puerta un poco, una figura delgada con hombros estrechos y una cabeza grande se coló en la abertura. Desde el primer vistazo, noté su larga barba. Su mirada desconcertada saltó entre Conrad y yo, sentado en el borde de la cama en ropa interior y una camiseta. Reconocí a la persona de la que Conrad había hablado, Michael Muntian, un armenio de cabello canoso que vivía en el amplio apartamento de 4 habitaciones al lado del de Conrad. Por lo general, cuando nos encontrábamos, él era bastante reservado y apenas saludaba con un movimiento de cabeza, siempre con una expresión adusta. Veía en él un hombre arrogante o altivo. Ahora, no se parecía en nada a sí mismo. Su densa melena, blanca como la nieve, estaba revuelta en todas direcciones y su arrugada piel parecía tener el mismo color que el hongo venenoso. Sus labios temblaban como si estuviera a punto de tener un derrame cerebral. «¿Qué sucede, Mijail Aramovich?», preguntó Conrad, mirándolo fijamente. «Parece que has visto un fantasma». «¿Un fantasma?». El anciano pareció atragantarse. «No. El que miró por mi ventana no era en absoluto un fantasma. Era el mismísimo diablo». Luego, de repente, se rió como un loco. Conrad y yo nos miramos, intercambiando miradas llenas de perplejidad e irritación. «No entiendo nada», dijo Conrad desconcertado. «¿Quién es él? ¿Todavía no lo entienden?». «Mi hermano, Mixet», gruñó el anciano Mijail entre dientes. Y en ese momento, vi cómo mi amigo adquiría ante mis ojos el mismo tono pálido y grisáceo que el del hongo venenoso, igual que el anciano. Mixet, el hermano de Mijail, falleció hace una semana y Conrad y yo vimos su cuerpo en el ataúd frente al edificio, rodeado de pocos vecinos y familiares, minutos antes de que lo cargaran en la carroza fúnebre. Recordé la antigua y persistente enemistad entre el frugal Mijail y su derrochador hermano Mixet. Mixet pasó sus últimos días en la miseria y la soledad en un pequeño apartamento de una habitación con papel tapiz desgarrado y yeso descascarado, mientras guardaba en su corazón endurecido un silencioso rencor hacia su hermano menor, el próspero. Ese odio no era unidireccional. El hermano menor, el avaro Mijail, que vivía a lo grande en espaciosos apartamentos, no soportaba a su hermano mendigo y no tenía intención de brindarle ningún apoyo, ni hablar de la ayuda financiera. Se decía que cuando Mixet estaba en su lecho de muerte, Mijail lo visitó por última vez solo después de una persuasión prolongada y firme por parte de los parientes. Resultó que cuando a Mijail se le permitió quedarse a solas con su hermano moribundo, la escena de la muerte fue tan insoportable para el que Mijail huyó de la estrecha y maloliente vivienda con un grito de terror, temblando todo su cuerpo.
Aquellos que se encontraron con el aterrado anciano Mijaíl corriendo ese día contaron con un miedo indisimulado como el diabólico y triunfante alarido lo siguió mientras huía escaleras abajo. Y ahora, frente a nosotros, estaba el anciano Mijaíl, aterrorizado hasta la muerte, repitiendo el nombre de su hermano fallecido con un temblor en la voz. «Por supuesto, me considera un loco», exclamó el anciano Mijaíl. Apenas apagué la luz en mi habitación antes de acostarme, apareció el rostro de mi hermano en la ventana. Me miraba desde el otro lado del cristal, su sonrisa siniestra casi me volvió loco de miedo. Se levantó de su tumba, como prometió, amenazándome en ese día que no puedo olvidar, el día en que lo vi por última vez con vida en su apartamento. Les digo que ya no es humano y dejó de serlo mucho antes de su muerte. Sospechaba esto cuando reapareció después de una larga y repentina desaparición, afirmando que durante su ausencia había visitado nuestros lugares de origen en Armenia, donde crecimos juntos en un pequeño pueblo de montaña cerca del desfiladero de Ultes Alto, ***. Comencé a notar muchas peculiaridades en su comportamiento estando en su rara y breve compañía, y me invadía un inexplicable sentimiento de temor y... ¡Diablos! ¿De qué estás hablando?, interrumpió bruscamente el agitado Mijaíl Conrad. El anciano guardó silencio por un momento, recuperando el aliento. Mi difunto hermano se llama actualmente Daanawar ***. Pronunció esa última palabra de una manera que sugirió que estaba confesando algo insondable. ¿Qué significa eso? No pudo resistirse Conrad. Un vampiro, explicó el armenio y hizo una mueca que es difícil de describir con palabras. Casi me reí, pero me contuve, comprendiendo que el hombre estaba al borde de la locura. Al mismo tiempo, me encontré pensando en jugar con sus delirantes sospechas que surgieron a raíz de antiguas supersticiones armenias. Mi amigo, perdiendo la paciencia por completo, señaló la puerta con una mano y puso la otra en el hombro de Mijaíl. «Has tenido una pesadilla», empezó Conrad a tranquilizar al anciano. «Ven mañana, lo resolveremos». «No», exclamó Mijaíl. «Mañana será demasiado tarde. Les digo que si no me ayudan, juro por la tumba de mi familia, no sobreviviré hasta la mañana, él volverá por mí. Les digo que es el diablo. Dado que soy solo un invitado aquí, mucho más bienvenido que el vecino Mijaíl, que apareció en medio de la noche, debería haberme quedado en silencio». Pero una ola de interés sin precedentes, como las palabras sobre la tumba, el origen de la cultura ritual y la historia de las criptas familiares en nuestra región solían ser uno de mis temas favoritos durante mi tiempo de estudiante, me invadió por completo y no pude contenerme. ¿Qué tipo de ayuda esperas de nosotros? Como esperaba, Conrad me lanzó una mirada perpleja y llena de indignación al mismo tiempo. Encogí los hombros como si dijeran no sé por qué lo pregunté. Pero era pura fachada y me pregunté a quién estaba siguiendo en este momento. «Tenemos solo una opción». «Tenemos», murmuró molesto Conrad, interrumpiendo al anciano. «Solo queda una. Nosotros». «Nosotros». Conrad ya no miraba ni a mí ni al anciano. En su comprensión, ahora había dos locos. Y yo lo entendía perfectamente, pero mi interés se había encendido tanto que estaba dispuesto a salir corriendo de su acogedor apartamento, a pesar de la profunda noche, para ir tras el anciano Mijaíl por las oscuras escaleras con una linterna en la mano. ¿Qué dijo sobre un vampiro? ¿Qué opción es esa, Mijaíl Aramovich?, pregunté. «Solo una», exclamó con desesperación en los ojos. «Debo ir a su tumba y asegurarme con mis propios ojos de que está allí, donde fue enterrado, en la antigua cripta familiar, en el segundo cementerio cristiano. Y ustedes vendrán conmigo, no me atrevo a ir solo en la oscuridad. Esa criatura podría rastrearme en el camino». Sin esperar la reacción de mi amigo, reuní el valor o la audacia, según se mire, para dar una respuesta rápida. «¿Estás sugiriendo que vayamos al cementerio, Vlad?»,
Conrad parecía impotente. A la 1:30 de la madrugada. El anciano y Conrad me miraron desde el pasillo, y yo me preguntaba en qué momento me había convertido en el dueño de la situación, donde ahora dependía de mí la palabra final. Guión bajo 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 guión. El sombrío cielo nocturno estaba lleno de nubes gigantes. El viento furioso aullaba de manera inquietante en los desiertos pasillos de los edificios residenciales. Al pensar en que nos dirigíamos al cementerio cercano, un escalofrío me recorrió. Para calmar al anciano aterrorizado, Conrad y yo acordamos acompañarlo hasta la cripta juntos. Aunque la iniciativa era mía en primer lugar, mi compañero tampoco quería quedarse al margen en esta situación inusual. Esperábamos que las delirantes ilusiones supersticiosas de Mijaíl Muntián se disiparan una vez que viera el cuerpo de su difunto hermano en el lugar correcto dentro de la cripta familiar. A pesar de que la versión del anciano sobre un vampiro resucitado de entre los muertos sonaba extremadamente loca, sus palabras llevaban consigo algo que me hizo estremecer. Después de recorrer varios vecindarios desiertos, Conrad de repente me agarró del codo para indicar que deberíamos aumentar la distancia entre nosotros y el anciano. Redujimos deliberadamente nuestra velocidad, permitiendo que Mijaíl avanzara unos pasos más adelante, y luego, tratando de superar el ruido del viento, Conrad me dijo al oído: «Esta caminata nocturna al cementerio me parece una locura». Miramos hacia atrás al encorvado Mijaíl que caminaba delante de nosotros, avanzando sin mirar atrás. Es bueno que no haya traído un palo de fresno. No supe si Conrad hizo este comentario en broma o en serio, ya que no hubo una sonrisa después de sus palabras. Un rato después, nos acercamos al borde del oscuro parque urbano. Encendimos nuestras linternas y nos dirigimos por el sendero pavimentado hacia abajo, entre los susurros de los árboles de hojas caducas que se estremecían bajo el viento. La gran y redonda luna aparecía intermitentemente detrás de las enormes nubes, y su pálida luz se filtraba a través de las copas de los árboles solo en raras aberturas en las ramas. Las luces de nuestras linternas avanzaban frenéticamente delante de nosotros, cortando la oscuridad de la noche y capturando ocasionalmente ramas retorcidas balanceándose en el viento. La extraña figura encorvada de Mijaíl avanzaba torpemente delante de nosotros, examinaba ansiosamente cada arbusto, sin dejar de mirar a su alrededor. Pronto llegamos a un claro bañado por la luz de la luna, cubierto de hierba alta y dividido por un camino de tierra. A lo lejos, vislumbramos las pesadas puertas del cementerio, empotradas en un alto arco de ladrillo, bajo la ominosa mirada de la pálida luna amarilla. Pasamos junto a un alto montículo que estaba rodeado por una cerca de ladrillo, y nos detuvimos justo enfrente de las puertas. «No puedo creer que estemos aquí», dijo Conrad, estremeciéndose. «¿Y ahora qué? ¿Planeas entrar en la cripta detrás del anciano?» Nuestras miradas se posaron simultáneamente en Mijaíl. ¿Qué haría ahora que habíamos llegado al lugar al que tan fervientemente nos había invitado a ir en medio de la noche? «Iremos a la cripta y destruiremos al impío», continuó diciendo. «Clavaremos una estaca en el maldito corazón del vampiro», agregó. Vi cómo la mandíbula de Conrad se aflojaba y recordé su comentario reciente, en tono de broma o en serio, sobre una estaca de fresno. «Dios mío, Mijaíl». Conrad soltó una risa breve. «¿Realmente estás hablando en serio? ¿Aún dudan?» Los ojos del anciano brillaban de locura. «Los vampiros no son una invención, son tan reales como tú y yo. Mi padre me contó sobre uno cuando yo era un niño pequeño. Algunos valientes hombres de nuestro pueblo se unieron y, al encontrar la guarida de la criatura, clavaron una estaca en su corazón y quemaron su cuerpo. Vivía en una oscura cueva en un acantilado sobre un profundo barranco. Mi hermano mayor, Mixet, durante su último viaje, probablemente visitó el barranco donde de alguna manera recogió esta maldición.
El mal del que tanto había escuchado en mi infancia de los ancianos de nuestro pueblo ahora se encuentra en Ultis Alto, Tem, lejos del barranco, junto a ti y a mí. Por eso vinimos aquí. Y ni siquiera piensen en disuadirme. Estoy agradecido de que hayan aceptado participar en esta noble tarea de luchar contra el mal. Debemos llevar esto hasta el final, acabar con el monstruo de una vez por todas. Pero incluso si no quieren continuar, de todos modos estoy decidido a terminar lo que empecé. Aquí, esta noche. No me quedaré de brazos cruzados esperando a que vuelva a visitarme. La profunda convicción en las palabras del anciano armenio no dejaba lugar a dudas. Conrad y yo nos miramos perplejos. Parecía que mi amigo estaba ansioso por abandonar este lugar lo antes posible, pero yo estaba intrigado por lo que sucedería después, cuando ingresáramos en la cripta familiar mencionada por Muntian, y cómo reaccionaría el anciano cuando se enfrentara al cuerpo de su hermano. Alguien, al final, tendría que evitar que intentara clavar una estaca en el cadáver. Mientras tanto, el anciano empujó la oxidada y chirriante puerta de hierro y desapareció. Nos quedamos parados en indecisión. De repente, mi compañero encendió su linterna y señaló hacia la entrada con un gesto. «Veamos en qué termina esta locura», dijo, y entró por la puerta. Cuando la luna se ocultó entre las nubes, el cementerio se sumió en una oscuridad impenetrable. Añádele a eso el viento aullante que se abría paso entre las tumbas y la pesadilla que el anciano había sembrado en nosotros con su historia. Todo esto causó una impresión tan espeluznante que, en ocasiones, sentí como si una mano fría apretara mi corazón. Viendo cómo las linternas titilaban nerviosamente en las manos de mis compañeros, me di cuenta de que no era el único que se había convertido en víctima de un súbito sentimiento de ansiedad. Mi amigo nervioso se volvía al menor ruido, y aunque yo culpara a Conrad, estoy seguro de que desde afuera tampoco parecía valiente. Recuerdo cómo el viento incontrolable sacudía las ramas de los abedules que crecían entre las tumbas y cómo en varias ocasiones confundí sus golpes fortuitos con palmadas en mi hombro. En esos momentos, mi aliento se detenía y mi corazón se llenaba de escalofríos. Finalmente, llegamos a la parte norte del cementerio. Siguiendo la pared agrietada y llena de huecos donde faltaban ladrillos, nos encontramos frente a la imponente puerta de hierro de la cripta. Detrás de ella, se alzaba un empinado montículo cubierto de densos arbustos. Volvió a apoderarse de mí un interés indescriptible, pero esta vez estaba teñido de precaución, y por primera vez me pregunté, ¿y si realmente en esta antigua bóveda nos esperaba un espectáculo aterrador e incomprensible? ¿Y si realmente había un vampiro allí? Parecía que los eventos fantásticos de esta noche habían dotado al siniestro lugar de los muertos con un poder oscuro y aterrador. Micael iluminó con la linterna el majestuoso mausoleo que se erguía sobre nosotros. El lugar de descanso de las dos últimas generaciones de mis antepasados, dijo. Mi bisabuelo lo compró a una viuda sin hijos. La cripta en sí ha estado aquí desde la época del Imperio Ruso. Ante nuestro silencio, el anciano añadió, ahora, eso reside allí. Con estas palabras, el anciano se volvió de espaldas a nosotros y alcancé a ver cómo sacaba un objeto alargado de su abrigo. A juzgar por lo que vi, era una llave, ya que al siguiente momento se oyó un chirriante crujido del viejo mecanismo, y el anciano Micael tiró de la pesada puerta hacia sí. Sorprendentemente, las bisagras funcionaron completamente en silencio. Conrad y yo miramos automáticamente hacia el agujero negro que se abrió. Allí reinaba una oscuridad absoluta. El anciano solo abrió la puerta un cuarto de camino y de repente se detuvo, como si estuviera escuchando. No tengo la menor gana de entrar en esta maldita cripta, escuché un susurro persuasivo detrás de mí. No respondí, solo asentí comprensivamente. Conrad no apartaba la mirada de la abertura oscura. Yo tampoco. Vlad. De repente, me sacudió por la manga. Mira. ¿Qué tiene en la mano? Lancé una mirada rápida a Muntian. Estaba parado como una estatua,
pero al observar detenidamente su figura encorvada, bordeada por un halo amarillo que emergía de detrás de una nube de luna, noté un movimiento débil y deliberadamente lento en su mano izquierda. Él mismo estaba posicionado hacia nosotros con su lado derecho, lo que me llevó a una vaga suposición de que el viejo armenio tenía malas intenciones. Aparentemente, el anciano notó nuestra falta de disposición para tomar medidas drásticas con nosotros y probablemente lamentó haber revelado tan pronto sus locos planes de cazar vampiros. Y ahora, bajo su largo abrigo ondeante al viento, ocultaba una herramienta afilada de antemano, específicamente una estaca de fresno destinada a apuñalar al vampiro en el corazón, sin duda alguna. Deben tener un duplicado de la llave el difunto, intentó bromear Kandrat. El anciano frunció el ceño sarcásticamente. ¿Qué importancia tienen las cerraduras y las puertas para Danavar? Puede atravesar paredes, gruñó. Kandrat miraba al anciano con escepticismo. Esperadme aquí, dijo con determinación sombría. Iré solo. Si él ha vuelto y ha tenido tiempo de acostarse en el ataúd, haré lo que sea necesario y volveré. Estad junto a la entrada y estad listos. Si oís ruido o gritos, venid rápido en mi ayuda. ¿Estás loco?, concluyó Kandrat. Entraremos juntos, intenté sonar lo más decidido posible, pero mi voz se quebró en medio de la frase. Tenía la boca seca y de repente me di cuenta de que había perdido todo interés en lo que estaba ocurriendo. «Esperad aquí», gritó el anciano. «Mi hermano está maldito. Haré lo que debo hacer». Con estas palabras, dio un paso hacia la oscuridad del pasaje y cerró la pesada puerta tras de sí. Una sacudida nerviosa recorrió mi cuerpo al imaginar lo que podría estar sucediendo en la cripta. «Debemos detener a tu vecino, Kandrat», dije, acercándome a la puerta. «Esto ha ido demasiado lejos». «¿No fue tu idea ir tras el anciano?», respondió Kandrat y me apuntó con su linterna en la cara. «Entonces, voy primero», concluí, protegiendo mis ojos del deslumbrante resplandor con la mano. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Crees que el anciano Micael se toma en serio las historias armenias sobre vampiros? ¿De qué estás hablando? Kandrat se quedó en silencio y luego hizo una mueca burlona. No cambias, Vlad. Vi cómo tus ojos se iluminaron cuando el anciano mencionó la palabra vampiro. ¿Te crees Van Helsing o algo así? Forcé una sonrisa torcida. Descifrado, dije, girándome hacia la entrada de la cripta. Y en ese momento me di cuenta de que habíamos desperdiciado tiempo, un tiempo en el que algo irreparable podría haber sucedido. Con precaución, tiré de la puerta hacia mí y de inmediato noté su impresionante peso. Un aire húmedo y el frío de las piedras frías se escaparon del interior. Iluminé el interior y casi me paralicé de miedo. Un rostro pálido como la muerte emergió de la oscuridad. El anciano me miraba con los ojos saltones, llenos de mudo horror. No emitió ningún sonido, solo, tambaleándose, intentó cruzar el umbral de piedra. Su mano temblorosa, al no encontrar el apoyo que buscaba, se hundió en el vacío de la puerta abierta y el anciano Micael cayó a mis pies. «Mijail Aramovich», exclamó mi amigo con voz angustiada. «Mijail». Nos inclinamos sobre el pobre hombre que se retorcía en convulsiones, iluminando su delgado y retorcido cuerpo con las linternas. Su piel estaba tan pálida como el mármol antiguo. Su mirada se apagó y se fijó en su nariz. Pero sus labios seguían moviéndose. El anciano intentaba decir algo. Puse mi oído junto a sus labios. En su último aliento, antes de partir hacia la eternidad, el anciano murmuró palabras apenas audibles y aterradoras. «Mátalo, debes matarlo. Mijail. Mijail». Kandrat sacudió al anciano por los hombros, pero él ya estaba muerto.
Tuve una idea, cuya pertinencia me pareció indiscutible, pero en cuanto vi la mirada condenatoria de mi amigo, decidí no mencionarla. La idea consistía en examinar minuciosamente el cuerpo en busca de signos de mordeduras. Aunque al siguiente momento me pareció una tontería. Sin embargo, comencé a inspeccionar meticulosamente el delgado cuello del anciano, girando su cabeza en diferentes direcciones. «¿Estás loco?» Kandrat me miró fijamente como si fuera un lunático. «¿Cómo crees que murió?», pregunté, sorprendido por sus dudas. Algo había matado al anciano, y ese algo podría haber sido. Kandrat no cambió su expresión. Aparentemente, me veía como a un completo idiota. «Te volviste loco», repitió, sacudiendo la cabeza. «El anciano tenía un corazón débil, eso es todo. Lo golpeó un ataque al corazón o algo así. Simplemente estaba demasiado emocionado. Habría estado dispuesto a aceptar la explicación más sensata y prosaica de la muerte repentina de Mijaíl Aramovich, que surgía de la boca de mi amigo racional. Pero al siguiente segundo, desde la puerta entreabierta de la cripta, se escuchó un ruido extraño. Ambos levantamos la cabeza al mismo tiempo y dirigimos nuestras miradas ansiosas hacia la oscura franja. Y permítanme jurar que lo que ambos vimos fue una visión infernal, una figura oscura, casi retorcida, emergió de las sombras. Ahora, cuando las ardientes pupilas infernales se han ajustado a los contornos de la cabeza, me atravesó un miedo insoportable al darme cuenta de una horrible verdad incomprensible, y el velo de las dudas se apartó de mis ojos. «¡Vampiro!», gritaba mi razón. Y una extraña y elaborada palabra pronunciada por la boca de un anciano loco resurgió en mi memoria con el rostro desfigurado de un ahogado, cuyo cadáver de repente apareció bajo la capa de hielo del lago. Daanavar. Guión bajo 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 guión. Desde la puerta entreabierta de la cripta se asomaba algo, oculto en la oscuridad. Se acercó. Y vi una mancha pálida y gris que parecía ser un rostro. Un bulto áspero y seco se quedó atascado en mi garganta. Traté de tragarlo, pero mi boca estaba tan seca como si hubiera pasado días sin una sola gota de agua. Mis piernas respondieron con total indiferencia a mi voluntad de ponerme de pie. Mis ojos se clavaron en el alargado óvalo gris del rostro, en cuyos rasgos pude distinguir un parecido evidente con otro rostro igual de gris y sin vida, que miraba con ojos vidriosos hacia la oscuridad que se cernía sobre nuestras cabezas en el cielo nocturno. El parecido reconocible era sorprendente y espeluznante. Solo los ojos, esos terribles ojos que destilaban una furia aterradora, eran especialmente distintivos en la máscara de inhumanidad que se cernía ante nosotros. Él miraba, inmóvil, como una estatua encantada que estaba a punto de cobrar vida. Una mirada roja, increíblemente espeluznante, aterradora. No nos movimos de nuestros lugares, permanecimos en posturas rígidas, inclinados sobre el cuerpo inerte del anciano extendido en el suelo húmedo. «Vlad», susurró de repente Kandrat, «una estaca». Miré mis pies sin saber por qué. Por el exceso de emoción y miedo, supongo. Luego miré a Kandrat. Estaba petrificado, mirando el cuerpo del anciano. «Busca en los bolsillos del abrigo», me aconsejó nuevamente. Reuní todas mis fuerzas para moverme, me estiré y rebusqué en todos los pliegues. Me atreví a mirar bajo el suelo. Busqué frenéticamente. Nada. «Mira». Kandrat me llamó, su voz estaba llena de determinación. Seguí sus ojos, tratando de dar otra pista. «La cripta. ¿Ves? En la entrada». No tenía ninguna duda sobre el peligro mortal que representaba esa pálida figura humana. Lanzarme hacia él y agarrar la supuesta solución al problema con un desesperado movimiento. ¿Pero qué haría cuando tuviera la estaca en mis manos?
¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Enfrentar al vampiro en un combate desigual? No, gritaba dentro de mí, no lo haré. Pero debemos hacer algo, apelaba mi razón. De repente, apenas tuve tiempo de apartarme hacia un lado, cayendo al suelo áspero, mientras observaba con horror lo que sucedía ante mis ojos. Kandrat se precipitó hacia adelante en dirección a la cripta de manera precipitada. Extendió la mano, agarró la estaca y la arrancó, arrancando hierba en el proceso. Un gruñido malévolo resonó desde la cripta, helando mi sangre. Observé cómo la figura negra se abalanzó sobre mi amigo, como ambos rodaron por el césped. El vampiro logró someter el cuerpo redondo y robusto de Kandrat debajo de él. Sus largos brazos se dirigieron hacia la garganta. Kandrat luchaba como podía, gimiendo y jadeando, empujando inútilmente con los pies en el suelo. El ser inhumano mostró una sonrisa triunfal y en ese momento nuestros ojos se encontraron. Me estremecí, pero al siguiente segundo reuní fuerzas y me puse de pie. Mixet, esa bestia, me observaba mientras mantenía a Kandrat en el suelo con una mano. Su mirada reflejaba una maliciosa burla. Sabía que nuestro destino estaba sellado. Luego, la mano de Kandrat se separó de la garganta que el espantoso anciano le estaba aplastando y se arrastró por el césped, con sus dedos suspendidos sobre la tierra. A escasos centímetros yacía una estaca de fresno destinada al hermano vampiro. El ser notó mi mirada furtiva y reconoció la estaca oculta en la hierba. Emitiendo un aullido aterrador, similar al rugido de una bestia salvaje, el vampiro se mostró como un lobo y vi por primera vez sus colmillos amarillos. Kandrat luchaba, jadeando por la falta de aire. Su intento de agarrar la estaca fracasó cuando el ser, como si jugara con su presa, apretó su agarre. La ventaja estaba de mi lado. Que los cielos me perdonen. Me lancé sobre una cruz de gran tamaño que se cernía sobre una de las tumbas cercanas y, con mucho esfuerzo, la arranqué de la húmeda tierra del cementerio en cuestión de segundos. Giré media vuelta y, con un movimiento amplio, saqué al vampiro de encima de mi amigo, pero perdí el equilibrio bajo el peso de la voluminosa cruz y caí al lado de Kandrat. Él tosió y, frotándose la garganta, intentó levantarse mientras me ayudaba a ponerme de pie. Cuando miramos a nuestro alrededor, llenos de terror, no solo no encontramos al no muerto que se había levantado, sino que tampoco había rastro del cuerpo del anciano mago. Agarré ansiosamente la estaca de fresno, vigilando atentamente a mi alrededor. Las nubes corrían furiosamente por el cielo. El viento sacudía los delgados árboles que se apretaban contra la pared del mausoleo de la familia Muntian. Creo que ya es suficiente por hoy, finalmente habló Kandrat, jadeando por el esfuerzo. Sin poder hablar, asentí con la cabeza y examiné cuidadosamente la estaca, girándola en mis manos. Tenía alrededor de 30 centímetros de largo y estaba bastante bien hecha. Se notaba que se le había dedicado un esfuerzo especial. Más parecía haber sido tallada en un torno de carpintero que fabricada a mano, noté.